Vas a realizar un separador que diga bloque 6, ley de los senos y cosenos, leyes de senos y cosenos. Y la primera que vamos a ver es la ley de los cosenos. Esta ley se aplica en triángulos que no son rectángulos, es decir, que tienen tres ángulos agudos. Y la ley de los cosenos es la primera que vamos a ver, y dice que el cuadrado de la longitud de un lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de los otros dos lados, menos el doble producto de la longitud de dichos lados por el coseno del ángulo que estos formarán. Si A, B y C, estamos hablando de los lados A, B y C, son las longitudes de los lados de un triángulo cualquiera, y C representa la medida del ángulo comprendido entre los lados de la longitud A y B, se tiene que, y esta sería la ley de los cosenos para obtener el segmento C. ¿Sí? Si queremos encontrar el segmento C, pues vamos a elevar al cuadrado A, que viene siendo este, más B al cuadrado, menos 2 multiplicado por A por B, por coseno de C, por coseno del ángulo que se forma con estos dos segmentos. Y obviamente ese es para encontrar el segmento C. Si buscamos el segmento B, pues lo único que hay que hacer pues es aplicar las siguientes fórmulas: A al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces AC por el coseno de B. Aquí tenemos A al cuadrado, que viene siendo este, y C al cuadrado. Entonces el ángulo va a ser el de B porque se forma con los dos lados, A y C, menos el coseno de B. Por el coseno de B. Y luego para encontrar A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Si vamos a buscar A al cuadrado, entonces vamos a elevar al cuadrado estos dos y los vamos a sumar, y luego le vamos a restar la multiplicación de A, de 2 por AB, no es cierto, de 2 por BC, en este caso va a ser BC, no va a ser A porque A es el que estamos obteniendo, por el coseno del ángulo con el que se forman estos dos segmentos. Esto del ángulo del ángulo que está formado por estos dos segmentos, ¿sí? Y así quedarían las fórmulas. Entonces en tu cuaderno lo único que vas a escribir es ley de los cosenos y escribes estas tres formulitas. Cuaderno, separador, bloque 6, título, ley de senos y cosenos. Y luego en el cuaderno pones ley de cosenos y solo escribes las fórmulas. Eso es todo lo que vas a escribir en el cuaderno. Te voy a explicar unos ejemplos. Por ejemplo, dice, hallemos el valor de C. En este caso es C. En este triángulo, los tres ángulos son agudos, pero en este caso se aplica, siempre y cuando no se aplique para un triángulo rectángulo, pero sí se puede aplicar también para triángulos obtusos. Vamos a encontrar el valor de C del triángulo oblicuángulo mostrado en la siguiente figura. Entonces dice, de acuerdo con la ley de los cosenos tenemos que todos los datos, o sea, vamos a buscar C al cuadrado, ¿ok? Nada más lo único que vas a hacer es aplicar la fórmula. Estas fórmulas son las que te tienes que aprender, ¿sí? Y vas a aplicarlo y sustituir los valores. Ten mucho cuidado a la hora de aplicar la jerarquía de operaciones, ¿sí? Y de sustituir los valores. Por ejemplo, dice C al cuadrado es igual a, C al cuadrado es igual a B al cuadrado más A al cuadrado menos 2 por AB por el coseno de C. Entonces aquí tenemos el ángulo C, tenemos A y B y simplemente vamos a sustituir los valores, pero ten mucho cuidado que primero hay que sacar las potencias, luego aquí hay que multiplicarlo y hasta el final hay que sumar y restar hasta el final. Si te fijas aquí, por jerarquía de operaciones, primero se quitaron las potencias, aquí se multiplicó, se obtiene también el coseno de 135 y luego ya al final pues ya te va a dar lo que es el valor de C. Obviamente te da al cuadrado, pero si le sacas raíz cuadrada ya te va a dar el valor de C, que viene siendo este segmento de aquí. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, hallemos la medida del ángulo C y del triángulo oblicuángulo mostrado en la figura siguiente. Ahora vamos a encontrar la medida de un ángulo. Aquí vamos a tener que despejar, obviamente, ¿sí? Entonces, de acuerdo con la ley de los cosenos, esta es la fórmula que vamos a aplicar porque estamos buscando el ángulo C. Entonces vamos a aplicar una donde venga la C mayúscula. Ahora, vamos a sustituir los valores. En este caso si tengo C al cuadrado, entonces es 74 al cuadrado. A es 50 y B es 35, menos, luego ahora sí, 2A por B
por el coseno de C. Ahora, tenemos ya los resultados y la única incógnita que me queda es por el coseno de C. Lo que tenemos que hacer pues es despejar el coseno de C. Entonces sería 5.476, 3.500 por el coseno de C se viene para este lado sumando, pero juntos se vienen sumando, no se separan aquí. Y luego ya al final, ya donde lo vas a despejar, ya que lo vas a dejar solo, es porque este 3.500 se va a ir dividiendo. Lo que vas a encontrar es una razón trigonométrica. Para encontrar el ángulo, lo que tienes que hacer pues es usar la tecla Shift de coseno y te va a dar la medida del ángulo. Obviamente recuerda que la función trigonométrica, si la tienes utilizando el coseno menos 1, que es la función inversa, vas a encontrar la medida del ángulo, y obviamente este ángulo pues es un ángulo obtuso, tiene un ángulo mayor a 90 grados, entonces es de 120 grados. Y por último tenemos este otro que dice: hallemos el valor de A del triángulo oblicuo ángulo mostrado en la siguiente figura. Tenemos aquí A, B y C. Tenemos las medidas de B y de C y el ángulo A. Entonces lo que vamos a buscar es el lado A. Y obviamente podemos aplicar la fórmula de A al cuadrado para encontrar esa medida. Entonces, de acuerdo con la ley de los cosenos, tenemos esta formulita, ya nada más sustituimos los valores y encontramos la medida de A. Ok, entonces la única diferencia cuando vayas a encontrar el ángulo, cuando vayas a buscar un ángulo, es que lo vas a sustituir. Lo vas a sacar, con la función trigonométrica. Lo que vas a encontrar es la función trigonométrica, luego ya tú tienes que convertirlo al ángulo. De ahí en más, pues en los otros dos problemas nada más es sustituir los valores en la fórmula, resolverla y ya. ¿Qué es lo que vas a realizar? Vas a realizar la actividad de aprendizaje 1 de la página 155. Vas a hacer el problema 1 del 1 al longitud del 1 al te voy a elegir los problemas para que lo sabes. Ahora no vas a hacer actividad de aprendizaje, vas a hacer una actividad de enseñanza, vas a hacer pura de aprendizaje. Vas a hacer del 1 al 6 y del 9 al 13. 1 al 6 y 9 al 13.